Nuevamente la discusión enfrenta al Mineduc con el Colegio de Profesores respecto de la viabilidad de regresar al aula. ¿Las clases presenciales serán posibles o no en marzo 2022? Lo conversamos hoy con Javiera Martínez Astudillo, coordinadora de Política Pública de Educación 2020. Javiera, bienvenida a Vuelta Nu, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Ignacio. Muchas gracias por la invitación a hablar de este importante tema, ¿no? Un tema gravitante, mira, yo te lo cuento así como de experiencia personal. Acá en la casa tenemos a dos adolescentes que han visto, la verdad, muy dañada, uno su educación y su desarrollo personal, social, de poder asistir presencialmente a clases ya 2 años, ¿no? Regresaron de forma presencial tímidamente la última parte del año pasado y hoy se pone en entredicho esa posibilidad a partir de marzo, cuando todos sentíamos que con la vacunación que Chile, ¿no? Ostenta, ya lo teníamos más o menos resuelto. Entonces, como la situación es polémica, porque hay muchos establecimientos que efectivamente no están preparados, ¿no?, para las clases presenciales frente a la variante Omicron, ¿qué mirada tienen desde Educación 2020? Sí, mira, bueno, eso que tú comentas, que tú vives como en tu vida personal, Ignacio, de que estaba la esperanza de volver a clase, yo creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Como por la importancia que tiene y el valor que tiene la presencialidad, que lo han dicho instituciones, organismos internacionales, es irreemplazable, no solamente por un tema de aprendizaje, sino que tiene que ver con el desarrollo también socioemocional, con los vínculos que generan niños, niñas y adolescentes, y porque también estudios que se han hecho en Chile han mostrado que la escuela es un factor protector de la salud mental de los estudiantes, entonces también tiene un valor desde ahí. Nosotros lo que vimos y lo que han mostrado también los estudios que hicieron distintas instituciones el año pasado es que la educación virtual de alguna forma profundiza las desigualdades que existen en Chile, porque sabemos que no en todas las casas, por ejemplo, hay conexión a internet, porque sabemos que no en todas las casas, por ejemplo, si hay 2, 3, 4 niños, hay computador para cada niño. Para los más chiquititos muchas veces no hay nadie que los acompañe para hacer sus tareas y sus actividades. Y también es un tema como a nivel de país, ¿no? Es un problema que se genera un problema económico a nivel país, porque la escuela tiene un rol importante en el fondo para el funcionamiento de la dinámica laboral y de las familias, ¿no? Entonces, en el fondo es como un tema que puede terminar profundizando y agudizando algunas desigualdades que nosotros sabemos que hoy existen en el país. Y como tú bien dices, efectivamente, Chile el año pasado avanzó en varias aristas, yo diría. Como tú bien mencionaste, el tema de la vacunación. Somos un país que en el fondo tiene un nivel inédito de vacunación en población infantil también y en profesores y profesionales de la educación. Algunos estudios, por ejemplo, en Estados Unidos han mostrado que con las medidas de sanitización, con el uso de mascarilla y con el distanciamiento, Omicron presenta un riesgo bajo de contagio en la escuela. Sumado a eso, también ha pasado algo, que no estamos donde estábamos a principios del año pasado o a principios del 2020, que no teníamos muy claro qué iba a pasar, qué era esto, cuáles eran los riesgos. Ya ha ido como toda la comunidad, los profesores, las profesoras, han ido aprendiendo, las familias también, como a manejar y gestionar como los riesgos. Entonces, es importante reconocer que no estamos en el mismo lugar que estábamos hace 1 año y menos hace 2 años atrás. Hemos avanzado en vacunación, en entrega de recursos a las escuelas. Por cierto que todavía se mantienen muchas necesidades. Importantes ahí que las autoridades salientes y las entrantes tengan un diagnóstico claro de dónde están las mayores necesidades todavía para asegurar una presencialidad. Pero por todo lo que yo comentaba al principio, por el tema económico a nivel país, por la salud mental de los niños, por el desarrollo, es súper importante entender que en el fondo nada reemplaza la actividad educativa presencial, ¿no? En ese sentido, Javiera, ¿respaldan la postura del gobierno, la postura de volver a clases de forma presencial, instalarlo, de que en marzo sí o sí se vuelva al aula? Sí, y efectivamente lo que nosotros hemos dicho en varias ocasiones es que, en el fondo, como siempre que las escuelas puedan estar abiertas, es importante que estén, y como también ha dicho UNICEF, es como lo importante que sean, en el fondo, las que siempre se mantengan abiertas hasta última hora. Entonces, como nosotros creemos que si nosotros no tenemos el manejo de la situación sanitaria
Sabemos que hoy día estamos en un pic de casos. Hay expertos que dicen que el pic de Omicron, por ejemplo, es un poco más corto y después viene una bajada, y otros expertos que dicen que todavía es muy pronto para tener un diagnóstico de cómo va a estar la situación a principios de marzo. Pero sí creemos que en el fondo el año pasado sí se lograron algunas medidas que permitían cierta presencialidad. Entonces, sabemos que el Ministerio dijo presencialidad obligatoria. En el fondo, como lo importante es que ahí las comunidades educativas, cada sostenedor, cada colegio, vaya decidiendo la forma de presencialidad que mejor les permite funcionar, dadas las condiciones sanitarias que estén en ese momento. Hay colegios que funcionaron con turnos, por ejemplo, semanales, otros que funcionaron con turnos por día, otros que tenían clases en la mañana, algunos niños, otros que tenían clases en la tarde. Entonces ahí lo importante es que en el fondo sean las mismas escuelas las que vayan como resolviendo cuál es la mejor forma de funcionamiento, entendiendo que la presencialidad es sumamente importante. Estamos conversando con la coordinadora de Política Pública de Educación 2020. Hasta ahora, Javiera Martínez Astudillo analiza el escenario de la educación presencial versus la remota desde marzo de este año. Oye, Javiera, según ustedes, ¿no? Según su mirada a la educación 2020, ¿cuáles serán los principales desafíos del próximo Ministerio de Educación, el que asume el próximo 11 de marzo tras 2 años de pandemia, después de un estallido social y en medio también de una convulsionada agenda política, donde sabemos, ¿no?, de un tiempo a esta parte los estudiantes también se han convertido en protagonistas? Así es una agenda bien llena de tareas y con altos desafíos, como si nos abocamos a lo de la pandemia, y es algo que está bastante presente cuando uno mira el programa de gobierno de Gabriel Boric, uno ve que hay varias medidas que tienen que ver con hacerse cargo de los desafíos que va a enfrentar el sistema educativo, y ahí yo te diría que lo prioritario son al menos 4 o 5 cositas. Una tiene que ver con fomentar el diálogo con las comunidades para mejorar la asistencia a clases. Nosotros cerramos el año pasado con la mayor parte de los establecimientos abiertos y en funcionamiento, ¿no? Como, o sea, más del 90% de los establecimientos ya estaba operando, ya estaba abierto. El problema que teníamos a fines del año pasado en Chile es que en el fondo como que todavía no teníamos tan buena asistencia. La asistencia a finales del año pasado estaba como cerca del 50% en noviembre del año pasado, y era un poquitito más baja en educación inicial, en educación parvularia. Entonces ahí un primer desafío tiene que ver con cómo fomentamos que las familias en el fondo tomen la decisión de llevar a los niños presencialmente a las escuelas. Y ahí por eso yo decía que el diálogo es súper importante, porque es importante conocer cuáles son las preocupaciones, por ejemplo, los miedos que pueden tener los apoderados, las familias, para que los niños y niñas no vuelvan a clase, y desde ahí y tratar de ir garantizando esas condiciones que dan más seguridad a la familia. Entonces, por un lado está el tema de la asistencia. Sabemos que a final del año pasado la mayoría de las escuelas ya tenía las condiciones y ya estaba abierta. El desafío viene por motivar en el fondo a que la asistencia sea más alta, ¿no? Lo segundo tiene que ver con que hay un grupo que no es tan grande como si uno lo mira en términos de porcentaje, pero claro, pero cuando uno lo mira en número de estudiantes sí lo es, que en el fondo es alrededor de 5% de establecimientos en educación escolar y alrededor de 20% en educación parvularia que estuvo, de niños que asistían a estos niveles, que estuvo sin ninguna actividad escolar durante todo el año. O sea, estamos hablando... Ninguna. Dicen las cifras de un estudio que realizó el CIA de la Universidad de Chile, que son cerca de 18.000 estudiantes que estuvieron sin actividades. Entonces es súper importante las políticas que puedan venir más focalizadas a ese grupo de niños y niñas, en particular a los que, de educación escolar y educación inicial, porque imagínate el costo que puede tener en el largo plazo para su desarrollo cognitivo y emocional, en el fondo no haber tenido oportunidad. Esto tiene que ver porque no tenían conectividad, o porque las escuelas estuvieron cerradas, o porque en el fondo es multicausal el problema, ¿no? Pero lo importante que viene para este año tiene que ver con ese grupo de la población que quizás, claro, uno lo dice 18.000, no es tanto si uno lo ve como en el global, pero es sumamente importante porque hay un riesgo más grave aún de rezago en ello. Y el tercer desafío, conectándolo con eso, tiene que ver con
con el resto de la población escolar y que en el fondo como que igual tuvo rezagos en el aprendizaje. Ahí va a ser súper importante que las autoridades entrantes sigan diagnosticando y evaluando los aprendizajes para ver en el fondo dónde están las principales necesidades en el fondo como de reforzar habilidades y aprendizaje. Y también nosotros desde 2020 siempre decimos que es importante también como no perder de vista que la escuela en el fondo forma también, bueno, los aprendizajes en áreas como matemática, lenguaje, pero que eso en esta vuelta se complemente de igual forma con el aprendizaje en otras áreas también, área artística, deportiva, porque podemos cometer el riesgo porque en el fondo sabemos que quizás el rezago en matemática o el lenguaje fue muy alto, querer enfocarnos en eso, y sabemos que hay otras áreas hay otras asignaturas que son igualmente importantes para el desarrollo y también para el bienestar de estudiantes en las escuelas. Eso yo te diría que es un tercer desafío importante, y otra cosa que hay que mirar bien de cerca tiene que ver con la educación parvularia. Ahí en el fondo tenemos un tema de vacunación de por medio también, hay un tema también de que como son más chiquititos, las familias a veces no se atreven a llevarlos, entonces ahí va a haber que hacer un esfuerzo grande para que los niveles educativos de educación parvularia se refuercen las medidas para que puedan ir a clase. Y de igual forma seguir trabajando en la conectividad y en mejorar nuestra modalidad híbrida, porque van a haber, por ejemplo, colegios, puede pasar en los colegios donde van tu hijo también, que en el fondo hay un caso, un contacto estrecho o casos de contagio, y esos cursos van a tener que volver a cuarentena y van a tener que tener un par de semanas de clase virtual. Entonces, importante ahí que se sigan reforzando las medidas de conectividad, ¿no? La conversación a esta hora de la tarde con Javiera Martínez Astudillo, coordinadora de Política Pública de Educación 2020, analizando el escenario que se nos viene en medio de los contagios Omicron para el mes de marzo y el retorno a clases. Cruzamos los dedos para que efectivamente sí pueda ser siempre presencial. Javiera, gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros seguimos al aire.